Bueno, vamos a sumergirnos hoy en una historia que la verdad nos puede sonar a muchos. Es la historia de Raúl, un relato sobre ese viaje, a veces doloroso, pero siempre revelador de enfrentarse a la propia realidad financiera. Es que, al final, demuestra cómo un mes de cierta incomodidad puede comprar, literalmente, décadas de tranquilidad. A ver, ¿quién nos ha hecho esta pregunta a final de mes? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y era precisamente la que se hacía Raúl una y otra vez. 34 años, un sueldo más que decente, y aún así sentía que el dinero se le escapaba entre los dedos. Se esfumaba. No sabía ni cómo ni dónde, pero simplemente desaparecía. Vale, para entenderlo hay que ver cómo era su día a día. La vida de Raúl iba, como la de tantos, en piloto automático. Fíjate, suscripciones que ni usaba, ese café especial de cada mañana que era sagrado, cenar fuera por no cocinar, BTCs para ir a cualquier parte por comodidad. Y todo, claro, justificado con ese mantra que nos contamos a nosotros mismos. Oye, que trabajo un montón, me lo merezco. Pequeños lujos que sin darse cuenta estaban cavando un agujero enorme y silencioso en su cuenta. Y aquí es donde llega el golpe de realidad. Raúl intenta reservar unas vacaciones y de repente, ¡zas!, se topa con la verdad más cruda. No es que no tuviera ahorros, no. Es que debía 1.800 euros en tarjetas de crédito. Esta cifra fue la bofetada, el catalizador que necesitaba para, por fin, despertar. Fue en ese momento cuando su novia, Marta, le propuso un reto, un desafío que iba a cambiarlo absolutamente todo. La idea era tan simple como, en el fondo, aterradora. Durante un mes tenía que apuntar cada euro, cada céntimo que gastara, sin trampas, sin excusas. Y Raúl, sin saber muy bien dónde se metía, aceptó. Estaba a punto de enfrentarse a su peor enemigo, él mismo. Y lo interesante de verdad es el método. Ojo, porque era muy específico. Nada de apps, ni hojas de cálculo, no. Una libreta. Física, de papel. Y la obligación de guardar hasta el último ticket. Cada noche, 10 minutos para volcarlo todo. Y, lo más importante, clasificarlo. ¿Era una necesidad real? ¿Un deseo? ¿O era algo totalmente evitable? Es que el acto de escribirlo a mano, eso crea una conexión brutal que la tecnología no te da. Claro, este mes no fue solo un ejercicio de contabilidad, para nada. Fue una auténtica montaña rusa emocional. La primera semana, negación total. Pensaba, bueno, mis gastos son lo normal. En la segunda, llegó la ira al ver los patrones repetirse. La tercera fue de negociación, de empezar a pensar, vale, quizá podría cambiar esto o aquello. Y por fin, en la cuarta semana, llegó la aceptación. La aceptación del poder que le daba tener toda esa información. A ver, echemos un vistazo a lo que para Raúl era un día normal y corriente. El café de la mañana, la comida fuera, otro café por la tarde, un BTC para volver a casa y una cena a domicilio. Suma y sigue, 43 euros. Así, a simple vista, puede que no parezca una locura. Pero el problema, claro, es que este era el patrón de casi todos los días. Y esa suma diaria, día tras día, estaba contando una historia muy diferente. Y al terminar la primera semana, llegó el primer gran impacto. 347 euros con 20 céntimos. Al ver esa cifra y proyectarla al mes entero, se dio cuenta de que se estaba gastando casi la mitad del sueldo solo en gastos del día a día. El dolor de ver esos números, escritos en papel, sumados, era real. Era una incomodidad casi física. Y claro, en la segunda semana, la mente empieza a defenderse. Esto es clave. Salen a flote todas esas justificaciones que nos contamos para no cambiar. Ya sabes, es que trabajo mucho, si todo el mundo lo hace, la vida es para disfrutarla, ¿no? Pero los datos no mienten. Y lo que mostraban era un patrón clarísimo de gasto emocional, impulsivo y, sobre todo, inconsciente. En la tercera semana, por fin, empezó la fase de negociación. Raúl hizo su primer experimento, algo pequeño, el café. Pasó del café caro de la cafetería a preparárselo en casa. Y el resultado, bueno, es que es demoledor. Un ahorro de más de 85 euros al mes. Se dio cuenta de que el ritual seguía ahí. El café estaba bueno igual, pero el impacto en su bolsillo era gigantesco. Y llegamos al clímax del experimento. El desglose final de los 1.428 euros que gastó en ese mes. Y aquí está la clave de todo. Solo el 38% era realmente necesario, un 40% era innecesario y un 22% era puro impulso. O sea, más del 60% de su dinero se iba en gastos que no le aportaban un valor real y consciente a su vida. Ahora, vamos a aislar la cifra que lo cambió todo para él. 572 euros con 30 céntimos. Y ojo, este no era el gasto total, no. Esta era la cantidad de dinero gastado en cosas puramente innecesarias que él mismo identificó. Era el dinero fantasma, el que se había esfumado sin que casi se enterara.
Y ahora pongamos esa cifra en perspectiva, porque es cuando de verdad duele. Si seguía ese ritmo, en solo 2 años, casi 14.000 euros se habrían evaporado. Es el equivalente a 5 meses de su sueldo. 5 meses de trabajo tirados a la basura sin dejar ni rastro. Verlo así fue devastador. Sí, pero fue también el motor que necesitaba para cambiar de verdad. Lo bueno es que Raúl no se quedó lamentándose. Usó toda esa información para construir algo. Creó un sistema, un presupuesto súper sencillo y, lo más importante, basado en su propia realidad, no en un ideal. Un 40% para lo innegociable, un 30% para mejorar su calidad de vida, pero de forma consciente, y un 30% sagrado para su futuro. Y además, desarrolló este filtro mental que es brillante, la técnica del dolor preventivo. Para cualquier compra de más de 50 euros, se obligaba a esperar 72 horas. Y en ese tiempo se hacía 2 preguntas clave. Primero, ¿esto me acerca a mis metas o me aleja? Y segundo, ¿de verdad vale las horas de mi vida que he tenido que trabajar para pagarlo? Un freno potentísimo contra la compra impulsiva. Y los resultados, solo 6 meses después, bueno, es que hablan por sí solos. La deuda eliminada, un fondo de emergencia creado desde cero, un ahorro mensual constante y, quizás lo más importante, su nivel de estrés financiero bajó en picado. La prueba definitiva de que todo ese dolor inicial había merecido, y mucho, la pena. Psicológicamente, lo que Raúl consiguió superar tiene un nombre. Se llama disociación financiera. Es esa desconexión total que existe entre el esfuerzo de ganar dinero y el acto, casi siempre emocional e impulsivo, de gastarlo. El método de la libreta rompió ese piloto automático y metió por medio un filtro de razón y conciencia. Y aquí está la gran paradoja que descubrió por el camino. Él creía que controlar sus gastos le iba a quitar libertad, que iba a ser un esclavo de los números. Pero se dio cuenta de que era justo al revés. El control le dio libertad. La libertad de elegir, de no vivir ahogado por deudas, de dormir tranquilo sin esa ansiedad constante por el dinero. En el fondo, lo que hizo con su proceso de registro fue identificar y desmontar estas 5 trampas mentales en las que caemos todos. La trampa del «va, si es poco dinero», la de olvidarnos selectivamente de lo que hemos comprado, la de no conectar el sudor que cuesta ganar el dinero con la facilidad con la que lo soltamos, la de ver normal vivir endeudado y, por supuesto, la de echarle la culpa a factores externos. Y de toda su experiencia podemos sacar una especie de protocolo, un camino de 4 pasos, que cualquiera podría seguir. Primero, el mes de registro brutal. Segundo, la autopsia financiera para analizar sin piedad los datos. Tercero, hacer pequeños experimentos de reducción, como el del café. Y cuarto, crear un sistema de alertas para no volver a caer nunca más en el piloto automático. Esta es probablemente la lección más potente de la historia de Raúl. Al final todo se reduce a elegir qué incomodidad prefieres. Puedes elegir 30 días de incomodidad consciente ahora que te van a llevar a 30 años de comodidad financiera real. O puedes elegir 30 años de una falsa comodidad inconsciente que inevitablemente te llevarán a 30 años de incomodidad y estrés financiero de verdad. Y cerramos con esta reflexión del propio Raúl 6 meses después de su gran despertar, que lo resume todo a la perfección. El primer paso no es obsesionarse con ganar más. El primer paso es, simplemente, dejar de perder lo que ya se gana. Y para eso solo hay un camino: armarse de valor y mirar, de frente, a dónde se va cada euro. La historia de Raúl demuestra que el poder no está tanto en cuánto dinero se gana, sino en la conciencia con la que se gestiona. Él eligió pasar por el dolor de despertar para ganar su libertad, así que la pregunta final es inevitable y queda en el aire. ¿Qué elección hará cada cual?